Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nierko Quintero, expositor del tema número 8 que va a tratar sobre el procedimiento penal especial contemplado en el libro tercero, específicamente en el título quinto, que lleva como título del procedimiento de los juicios contra el presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado venezolano. Hablando un poco de la validez personal antes de entrar al tema de la ley penal, es un deber aplicarla indistintamente a todo individuo que cometa un delito o falta en el territorio de la República. Este precepto está contemplado en el artículo 3 del Código Penal venezolano y asimismo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 21 el principio de igualdad de todos los ciudadanos, lo que impide establecer discriminaciones e imparcialidades e injusticias en el sistema penal venezolano entre los individuos, quienes podrían ser civiles, entre estos ciudadanos, extranjeros, policías, militares, políticos y cualquier otro funcionario del poder público nacional, estatal y municipal y cualquier rama del poder público, quien pueda aplicársele la ley penal y así haya lugar una responsabilidad penal según sus hechos y de forma personalísima. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico, como en la mayoría de las legislaciones, se establecen algunas excepciones para ciertas personas en razón de las funciones públicas que desempeñan dentro del Estado venezolano. Entre esas se encuentran las inmunidades y las prerrogativas. Los diputados a la Asamblea Nacional y diputados a las asambleas legislativas de los estados. En Venezuela existen diversos casos de excepciones de la aplicación de la ley penal venezolana por hechos punibles cometidos por determinadas personas en el ejercicio de sus funciones. Es el caso de la denominada inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria de los diputados, a quienes la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los estados les reconoce una inmunidad parlamentaria, no concediéndole responsabilidad penal, civil, administrativa, a consecuencia de los votos y opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, se consagra la inmunidad parlamentaria como una garantía del ejercicio de las funciones legislativas respecto de los otros poderes y como garantía para el cumplimiento de la función parlamentaria. Está referida al ejercicio de las funciones parlamentarias desde el momento de la proclamación por parte del órgano electoral, su juramentación y hasta su conclusión del mandato. En cuanto a los presuntos delitos cometidos por los diputados, conocerá el Tribunal Supremo de Justicia en forma exclusiva, como lo indica la Constitución, siendo la única autoridad que, previa autorización de la Asamblea Nacional, podrá ordenar la detención o continuar el enjuiciamiento según sea el caso. En caso de delito flagrante de un diputado cometido por algún diputado, la autoridad competente lo pondrá bajo la custodia de su residencia y comunicará de manera inmediata al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio Público por interpuesto fiscal general. Asimismo, un diputado puede incurrir en hechos cometidos por medio de la palabra oral o escrita, calificables como difamación, injuria, instigación a la desobediencia de la ley o de la autoridad, incitación a la rebelión, vilipendio u ofensas a funcionarios, entre otros. Y ello sencillamente no es delito, porque por esas conductas de los diputados que se concretan en expresiones y opiniones, se encuentran exentas de aplicación de la ley penal, por razón de la cual su integridad personal es inviolable por ningún órgano del poder público, salvo que sea sometido a un procedimiento de desafuero, previsto en la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de que se le establezca un antejuicio de mérito y que se le sea despojado de su inmunidad parlamentaria por el mismo cuerpo legislativo. Todo esto de acuerdo con la Constitución en el artículo 199.
El alcance de la inmunidad parlamentaria, que es considerada relativa y temporal, por lo cual tanto no sea revocada, los parlamentarios no pueden ser de ninguna manera en el ejercicio de sus funciones, ser detenidos por algún hecho punible, salvo en caso de flagrancia, lo cual excluye expresamente el antejuicio de mérito en contra de la inmunidad o la función parlamentaria. Ni se puede entender que sea la justificación para levantar o cesar automáticamente el privilegio. No pueden ser objeto de registros, ni de pesquisas, ni de requisas o allanamientos. No pueden ser sometidos a procesos penales sin antes no se cumplen dos pasos esenciales, como lo son, primeramente, que el Tribunal Supremo de Justicia declare en sala plena que hay mérito suficiente para su enjuiciamiento. Y en segundo aspecto fundamental, que la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento por mayoría simple de sus integrantes. En otro aspecto, como la inmunidad y la exención de la aplicación de la ley penal, en segundo caso, el defensor del pueblo como órgano del Poder Judicial, según el artículo 282 de la Constitución de la República, le atribuye el gozo de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Al igual que para los diputados de la Asamblea Nacional, esta inmunidad es temporal y limitada al periodo del ejercicio de su cargo. No puede ser sometido a juicio penal por hechos que no guarden relación con sus funciones, si previamente el Tribunal Supremo de Justicia no declara la existencia de los méritos. Por otro lado, de las excepciones de la aplicación de la ley penal se encuentran las prerrogativas, por segundo lugar. Están las excepciones y las prerrogativas. Respecto a los altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República o quien haga sus veces sus funciones, y otros altos funcionarios del Estado que gozan prerrogativas de acuerdo a lo establecido en el artículo 232 de la Constitución. Este señala que el presidente de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, siendo imperativo por mandato del constituyente su obligación de procurar las garantías de los derechos y libertades de los venezolanos y extranjeros que se encuentren en el espacio geográfico de la República, así como ejercer la independencia, la integración, la soberanía del territorio, la defensa del Estado de forma material por aquellas amenazas inminentes, internas o externas, y amenazas al Estado de Derecho y de Justicia y de cualquiera una de sus instituciones jurídicas estatales. Por lo tanto, no goza de exención de la aplicación de la ley penal sustantiva. Sin embargo, de acuerdo al artículo 266 de la Constitución, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no méritos para su enjuiciamiento, como órgano judicial máximo en sala plena, la cual está integrada por todos los jurisdicentes constituidos de las demás salas, integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, y este procedimiento también llamado antejuicio de mérito, y en caso de ser afirmativo, tal caso, y en todo evento seguirá conociendo de la causa, sea cual fuera la naturaleza del delito, sea común o política, previa autorización de la Asamblea Nacional, por voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes, y conocerlo hasta sentencia definitiva. Esto es en cuanto al presidente de la República. Posteriormente, como la responsabilidad penal no solo podría acarreársele al presidente de la República, como lo indica el 266, numeral tercero, concatenado con el artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal y el 112 de la Ley Orgánica del TCJ, el constituyente lo denominó a los demás altos funcionarios del Estado, a los cuales los nombra y los define y los califica como el vicepresidente de la República, los integrantes de la Asamblea Nacional, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al Procurador General de la República, al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo, al Contralor General, a los gobernadores y gobernadoras, a los rectores del Consejo Nacional Electoral,
a los oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada y a los jefes de misiones diplomáticas, corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia declarar si hay o no mérito para su enjuiciamiento. Y en caso de haber lugar, o sea, en caso afirmativo de haber lugar su enjuiciamiento, se remitirán las actuaciones al fiscal general de la República si ese fuera el caso. Y se seguirá conociendo la causa para que, conforme a las reglas del procedimiento ordinario, el fiscal proceda a iniciar la investigación con fin de dictar acto conclusivo. Todo esto será llevado a cabo ante un tribunal penal ordinario hasta sentencia definitiva. Si se trata de un delito común, que es en este caso estoy hablando, según el artículo 266, numeral tercero. Si se trata de un delito de naturaleza política, para los funcionarios antes descritos, la Sala Plena conocerá de la causa hasta sentencia definitiva y aplicará igualmente las reglas del procedimiento ordinario. Todo esto contemplado en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del 2010. Uno de los fines que conlleva este procedimiento penal especial es la protección del cargo y de las funciones que ellos lo invisten, y no por la persona. Es un privilegio optar por esos cargos y por lo tanto la persona de quien lo ejerce tiene responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Algunos de los autores opinan sobre la tramitación de este procedimiento que se asemeja a la fase intermedia del proceso penal. Solo que en este caso, el que ejerce las funciones de juez de control es la mismísima Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y quien representa al Ministerio Público es la máxima autoridad fiscal, quien en este caso sería el fiscal general de la República, quien tiene la titularidad del ejercicio de la acción penal, persiguiendo de oficio los hechos punibles y que por consiguiente, una vez dado lugar debería pasar a la fase de juicio oral como en el procedimiento penal ordinario. Por otro lado, otros autores señalan que podría ubicarse el antejuicio de mérito en la fase preparatoria o de investigación, y que si bien es cierto, la Sala Plena cumpliría funciones de control y el Ministerio Público se ve reflejado en el fiscal general, luce más acertado o más idóneo equiparar el antejuicio de mérito con la audiencia de presentación de imputado, por cuanto se introduce por previa querella por el fiscal general de la República, y lo cual se traduce a una investigación preliminar del fiscal realizada por los mismos fiscales con fundamento de hecho y de derecho y conjunto a los elementos de convicción suficientes que el caso merite, igualmente como un procedimiento ordinario. Eventualmente conllevaría a la aplicación de una medida cautelar que en este caso de este procedimiento especial penal de antejuicio de méritos se llevaría a una autorización por parte de la Asamblea Nacional para investigar al funcionario, en este caso sea el presidente, y una imposición de unas medidas cautelares como la suspensión y la inhabilitación del ejercicio del cargo o de cualquier otra función pública durante el proceso. Todo esto está contemplado en el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal. En relación a este procedimiento especial, se debe tener en cuenta lo previsto en los artículos 376 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, que es a donde está contemplado este procedimiento, y en otras leyes como la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual también está tipificado. A los efectos del enjuiciamiento se requiere la previa interposición de la querella del fiscal general ante el juzgado de sustanciación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la cual es la persona legítima para solicitar el antejuicio de mérito, y cuando el imputado sea el fiscal o el fiscal general, la representación será ejercida por el vicefiscal, o quien en este caso designe la mayoría absoluta, la mayoría simple de la Asamblea Nacional, la mayoría absoluta, perdón. El Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá declarar si hay mérito o no para el enjuiciamiento. Seguirá conociendo hasta sentencia definitiva el Tribunal Supremo de Justicia como el juez natural, según sea el caso. Aunado a esto, el Tribunal Supremo de Justicia conocerá sobre las querellas, solicitudes de desestimación de denuncias, sobre el sobreseimiento
que haya lugar según lo dispuesto en el 113 y 114 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Recibida la querella e interpuesta esta, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral y pública dentro de los 30 días siguientes continuos para que el imputado, o en su defecto la defensa privada, haga la contestación de la querella. Una vez iniciada la audiencia y aperturado el debate, se le dará el derecho de palabra al fiscal general de la República, el cual explanará la querella consignada y expondrá los fundamentos de hecho y de derecho que la motivan conjunto a los elementos de convicción suficientes. Seguidamente se le da el derecho de palabra al defensor, o en su caso el funcionario, para que haga sus respectivos alegatos, y durante el debate se admitirá la réplica y la contrarréplica, dándole al imputado el derecho a la última palabra. Posteriormente, concluido este debate, con posterioridad del debate oral y público y cerrada la misma, el TSJ acordará con lugar o sin lugar el mérito para el enjuiciamiento de los altos funcionarios del Estado, contando también al presidente según el artículo 266 constitucional, numeral segundo y tercero, el TSJ según el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal, procederá a declarar de oficio la suspensión e inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público durante el proceso, pudiendo equipararse esta medida como una medida cautelar para este procedimiento especial. Para esto, la declaratoria del TSJ, al lugar o sin lugar, una vez cerrado el debate contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del mismo tema, se observa una indiscutible colisión de la norma entre el artículo 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en el artículo 379 del Código Orgánico Procesal Penal. El primero, otorgándole a la Sala Plena el lapso dentro de los 30 días continuos siguientes para decidir sobre el mérito. Y en el artículo 379 del COP, en su parte, en fin, un término de 5 días para que declare si hay mérito o no, dejando una confusión en el ordenamiento jurídico en razón del procedimiento penal especial tan importante como este. De acuerdo con el artículo 118 de la Ley Orgánica del TCJ, por mi parte, y es mi humilde opinión, se aplicaría supletoriamente las normas y disposiciones contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, que en este caso, o en este contexto, yo aplicaría, observando las reglas de la lógica, yo depondría la norma del 379 del Código Orgánico Procesal Penal y se aplicaría por preferencia las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del 2010, pudiéndose dejar en desuso y desaplicar el término de la norma del Código Orgánico Procesal Penal, considerando su carácter supletorio, y aplicar preferentemente, según el artículo 118, las contempladas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El artículo 378 del COP es taxativo de acuerdo a los efectos que produce la declaración con lugar del enjuiciamiento, y existen dos supuestos, o así yo lo definí para poder explicarlo bien. El primero es cuando se trate del presidente de la República o quien haga sus veces y haya mérito para el juicio, previa autorización de la Asamblea Nacional aprobada por el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros, se continuará conociendo de la causa hasta sentencia definitiva, sea cual sea la naturaleza del delito, sea naturaleza común o política, según el artículo 110 y 111 de la Ley Orgánica del TCJ. En el segundo supuesto, como sigo explicando, cuando se trata de las demás altas investiduras públicas del Estado, como lo hemos hablado, y se declare con lugar a mérito, se remitirán las actuaciones al fiscal general de la República y lo conocerá un tribunal penal ordinario si el delito fuera de naturaleza común. Y si el delito fuera de naturaleza política, la Sala Plena conocerá de la causa hasta sentencia definitiva. Por otro lado, si el Tribunal Supremo de Justicia estima y declara que no hay mérito para el enjuiciamiento de cualquiera de los funcionarios que hemos hablado anteriormente, pronunciará un sobreseimiento y a lo sucesivo archivará el expediente de la causa, según lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ante esto hago un paréntesis porque al revisar la Ley Orgánica del TCJ en relación a los delitos flagrantes,
en el artículo 116 tipifica que cuando los funcionarios sean sorprendidos en una comisión de flagrante de un delito, la autoridad competente lo pondrá bajo su custodia de su residencia y comunicará inmediatamente al fiscal general de la República y a la sala plena bajo lo cual este último decidirá, el TCJ en este caso, sobre la libertad del funcionario bajo custodia. Estas son unas de las acotaciones que me llaman la atención. Espero que les haya gustado.